Bueno, gracias por venir, sobre todo por el frío que hace, que no es poca cosa. Y sí, puede desanimar el frío. Pero bueno, estamos aquí y la idea es juntos un poco ir reflexionando sobre algunos aspectos. Ustedes aquí en la diócesis están trabajando en el sínodo, ¿no? 21-23, haciendo un camino propio. Y el tema de la sinodalidad es siempre un tema amplio, que puede enfocarse de distintos puntos de vista. Y aquí vamos a tratar de hacer algún aporte en esa línea que esperemos les dé a ustedes alguna ayuda para poder trabajar estos temas y tenerlos presentes. Así que, como el tema de la sinodalidad tiene que ver mucho con se insiste mucho en el escuchar, ¿no? La sinodalidad y el periodo o el proceso de escucha, pero también el sínodo, o la palabra expresión sinodal, es caminar junto con otros, ¿no? Una palabra griega que junta quiere decir un poco eso, ¿no? Caminar, hacer un camino juntos. Y puede venir bien pensar cómo caminamos juntos se puede hacer de muchas maneras. Y hoy por ahí lo quiero invitar a pensar ese caminar juntos, teniendo en cuenta un aspecto de la realidad que lo tenemos bastante cercano a nosotros, que es parte de nuestra vida, pero que a veces no lo tenemos tan presente en nuestra reflexión, ni tan incorporado en nuestra manera de percibir la iglesia. Sentimos que forma parte de la iglesia, pero que a veces como que queda un poquito al margen o en segundo lugar. Y la idea hoy es presentarles en el camino sinodal la religiosidad popular. Pensar juntos esta expresión, religiosidad popular, que significa para incorporarla en el camino que hacemos como iglesia. En el camino que uno hace con otros como iglesia van muchas cosas, caminan juntas muchas cosas, muchas realidades, muchas personas. Y en ese camino, la expresión de la religiosidad popular ocupa un lugar importante. Y esto lo vamos a vincular con autores de la teología argentina. La teología argentina tiene exponentes, pensadores que se han destacado a nivel nacional, pero también a nivel mundial, que han tenido incidencia, que han tenido importancia, y los vamos a tomar en cuenta y los vamos a retomar en relación a este tema, o a estos temas, ¿no? Por eso, en la presentación que hacía Esteban, incluía dos apellidos, dos nombres, que probablemente a ustedes no les suenen, pero que son muy importantes en la teología de Argentina, sobre todo en los inicios de la reflexión más contemporánea, que son Lucio Gera y Rafael Tello, ¿no? O Tello decimos los que venimos de allá y ustedes dirán Tello, ¿no? No me sale a mí, así que, pero es con Y. Nosotros decimos Y, así que decimos lo mismo, nada más que con distinta acentuación, lo cual ya es una interesante diferencia cultural, porque de eso vamos a hablar también. ¿Cuál es la razón por que vinculamos a Gera y a Tello en esta reflexión de la religiosidad popular? Gera y Tello empiezan a pensar la teología en Argentina allá por 1960. Es en ese momento donde un grupo de teólogos, de filósofos, de sociólogos, empiezan a preguntarse acerca de si muchas de las expresiones de fe que la gente tiene son válidas. Válidas en este sentido. ¿Es fe verdadera la religiosidad popular? O, como diría otro teólogo del momento, que era Carmelo Giaquinta,
o es una superstición? La religiosidad popular es fe verdadera o es superstición. Y la pregunta era muy importante. ¿Por qué? Porque esta gente veía que muchísimas personas vinculados o vinculadas al mundo popular tenían una expresión religiosa que como que tenía su propio camino, hacía su propia historia, hacía su vida. No independientemente de la iglesia, sino autónomamente de la iglesia. Es decir, gente que no participaba regularmente de las estructuras eclesiales, no concurría por ahí todos los domingos a la misa, pero se sentía católica, se decía católica, y participaba más que nada de peregrinaciones a santuarios, se acercaba a bautizar a sus hijos o a sus nietos, ese era el momento en el que iba a la iglesia, participaba de la Semana Santa, participaba, sobre todo en aquellos tiempos, de los aniversarios de muertos, de las fiestas vinculadas a los aniversarios de muertos, también la celebración de muertos de todos los santos, la Navidad, poquito menos, pero también estaba presente. Entonces, hay una expresión religiosa que no está todo el tiempo metida en la iglesia, pero que toma cosas de la iglesia y las expresa a su manera y a su modo. Y entonces, como que esta gente empieza a decir, acá hay algo distinto. Hasta ese momento, ese tipo de religiosidad, bueno, voy al santuario de Luján, voy a un santuario de algún santo, era tomado como algo bueno, pero como de segundo orden, de segunda categoría. Y como que era algo que debía, como se decía en aquel momento, purificarse y elevarse. Es decir, hacerse mejor. Porque lo mejor, ¿cuál era o qué era? En términos eclesiásticos, lo que hacemos nosotros. Eso es bueno, pero sería mucho mejor, más bueno, si por ejemplo venís todos los domingos a misa. Y por más que insistían, más que los curas le daban y le daban y le daban a la lata, la gente no aparecía. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente no es que no aparecía discutiéndole, sino que no aparecía diciéndole, tiene toda la razón del mundo, la misa es muy importante, pero no es para mí. Porque si yo voy a misa se caen todos los santos. Entonces, con ese atajo salvaba la situación. Ustedes habrán escuchado también esto, ¿no? Sí, la misa es buenísima, pero no es para mí. Si yo llego a ir a la iglesia se cae. Y si voy a confesar, si me confieso, peor todavía. Dios se tiene que agarrar, tapar los oídos, la boca, los ojos, todo, porque se muere con todas las cosas que yo hago. No, es buenísima la confesión, pero no, para mí no. ¿Ven? En ese modo, un poco así, medio jocoso, sin pelearse, porque nadie se peleaba por eso. No es que te decía, la iglesia es mala, todo lo contrario, es muy buena, pero hay cosas de la iglesia que yo tomo y otras que no. Y prefiero vincularme a Dios por estas otras cosas que también son de la iglesia. No es que me hago un Dios a medida, sino que son de la iglesia, yo me las tomo, las aprovecho y expreso mi fe de ese modo. Entonces un día, Carmelo Yacuinta, este otro teólogo que después fue obispo, hace muchos años, cerca de los 60, estaba de vacaciones con Gera, estaban en Tandil. Si alguno conoce Tandil, sabrá que hay un gran Vía Crucis, que es un paseo, porque es hermoso el lugar. Hay arboledas, hay construcciones muy lindas, es un lugar fresco para estar en los días de calor, hay bancos para sentarse, y el Vía Crucis es grande, no es como está en la iglesia que hay uno al lado del otro, sino que está todo desparramado y uno va paseando y rezando. Pero también va a pasear, va a tomar mate,
Entonces Carmelo dice, vi una pareja de novios sentados, unos amigos charlando, un grupo tomando mate, una mamá paseando en su carrito al bebé, otros parados delante de las imágenes del Via Crucis como rezando, pero todos en un clima muy respetuoso en ese ámbito que es sagrado. Y dice Giaquinta, y le pregunté a Lucio diciendo, che, ¿esto será fe verdadera o será superstición? Y ahí es donde empieza a gestarse algo muy propio de Argentina. La valorización de la religiosidad popular como un hecho con valor propio y con valor teológico se empieza a gestar en el pensamiento de todos estos hombres, allá por 1960. Lucio Gera, Rafael Tello, que son los dos que estamos nombrando hoy, son aquellos que trabajan muy de cerca sobre estas temáticas con una sensibilidad muy particular. Y es una cosa argentina muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la teología de América Latina ya estaba funcionando. América Latina, después de en la segunda mitad del siglo XX, es muy activa en pensamiento teológico. Y ya en esa época estaba lo que todos ustedes habrán escuchado, al menos de título, la teología de la liberación. Esa teología más famosa todavía, y todo el mundo alguna vez escuchó algo de eso, ¿no? Y la teología de la liberación, si bien sabía que había esta expresión religiosa, porque América Latina está plagado de advocaciones marianas, donde la gente va al estilo que nosotros podemos ver que va a nuestros santuarios, de expresiones religiosas que estaban muy unidas con cosas muy ancestrales, traídas de la época precolombina, y que después se unieron a lo cristiano, a la evangelización. Pero Gustavo Gutiérrez, que es uno de los teólogos de la liberación, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez peruano, Leonardo Boff en Brasil, sobre todo, ellos miraban la cosa desde otro lado, ¿no? Conocían que estaba esto, obviamente, pero no le daban la dimensión porque ellos pensaban que lo más importante, según su opinión, su aporte iba por otro lado. En cambio, los argentinos dijeron, no, acá hay algo interesante. Aquí hay algo que nosotros podemos rescatar y tomar como propio de América Latina. Y lo tomaron de este sentido. Dijeron, la expresión religiosa no es nueva. Esto no es un invento de los últimos 10, 20 años. Esto viene de antes. ¿De dónde viene? Entonces empiezan a mirar y a rascar un poquito cómo son esas expresiones y terminan dándose cuenta que todo esto lo pueden remontar hasta el inicio de la evangelización en América Latina, es decir, hasta 500 años para atrás. Entonces, esta religiosidad es mucho más, dicen ellos, que una expresión religiosa accidental, sino que es una forma de vivir el cristianismo. La religiosidad puede constituirse como una expresión, nada más. Pero en este caso, dice, la religiosidad tiene otra fuerza. Tiene la fuerza de ser un modo de vivir el cristianismo, que viene desde hace 500 años a esta parte. Y que la Iglesia, por distintas razones, pensó que era como una forma secundaria. La más importante, decía la Iglesia, es lo que, vamos a llamarlo de este modo, la forma de expresión o la forma de manifestación del cristianismo ilustrada. ¿Qué quiere decir ilustrada? Saber cosas. Por ejemplo, esto es una charla donde todos nos estamos ilustrando. Es decir, estamos aprendiendo cosas para mejorar, para crecer. Pero ¿cuántos habemos acá? 40. ¿Cuántos faltarían?
muchísimos. ¿Y por qué no están? ¿Por qué? Porque dicen, no, que viera ya escuchar. No, no, no es así. Es porque no necesitan tanto de esto. Viven la fe desde otra perspectiva, con otras características, buscan por otros lados, se nutren desde otro lado. Entonces, dicen, esta gente, estos teólogos, dicen, esto es algo propio de América Latina. América Latina tiene una forma de vivir el cristianismo más ligado a las estructuras de la iglesia, llamaríamos así estructuras eclesiásticas, donde hay muchos cristianos que se forman, que trabajan, que hacen actividades pastorales, que misionan, y está muy bueno, pero ¿cuánto es ese grupo? Antes la estadística se decía más o menos el 5% de las personas. ¿Y qué pasa con el otro 95%? Entonces dice, una gran mayoría está viviendo de este otro modo. No es ni mejor ni peor, sino que son dos formas distintas de expresar la fe según el estilo de vida que cada uno tiene. Es decir, no se trata de decir hay algo mejor y entonces tenemos que ir solamente hacia ello, sino se trata de reconocer que cada uno tiene su propia forma de expresar la fe, su propia forma de vivirla, y que en lugar de ser contradictorias o de confrontarse, son complementarias. Nos enriquecemos mutuamente. Y entonces nos encontramos con este modo de ser que dicen los teólogos esto, bueno, es una expresión de fe, válida, muy válida. Por ejemplo, ustedes conocen esa peregrinación que se hace todos las primeras semanas, primeros fines de semana de octubre, que sale, peregrinación juvenil, que sale desde el santuario de San Cayetano en Liniers y va hasta la Basílica de Luján. Todo el mundo conoce, sale en los medios. Bueno, ¿cuál es el origen de esa peregrinación? ¿Cuándo nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Es espontánea? Bueno, esa peregrinación, literalmente, voy a usar la palabra a propósito, la inventó Rafael Tello en 1975, un poquito antes porque la preparación fue esa. El que preparó, el que dio forma a la peregrinación juvenil a Luján, que la primera fueron como 40.000, 60.000, depende de quién cuente la gente, fue este teólogo. Rafael Tello, digamos, se lo conocía como el viejo, por ahí a mí se me va a escapar de decir el viejo Tello, pero le decían el viejo porque entró de grande al seminario, y allá por las décadas del 40, los que entraban al seminario entraban al menor, entonces decía secundario, después seguían de largo, entonces eran todos pibes, y si alguno entraba ya con 18, 19 años era un viejo, entonces le decían el viejo o los viudos, esos eran los dos sobrenombres que se le aplicaban, y a Tello, como entró de grande, le decían el viejo, le quedó el viejo, ¿no? Y después siempre se lo siguió llamando el viejo, aunque tuviera 30 años. Pero bueno, cuando yo lo conocí tenía ya sus cerca de 70 largos. Pero Tello, entonces, por 1974, se reúne con un grupo de curas, un grupo de jóvenes, y empiezan a gestar esto, diciendo, ¿por qué? Porque él estaba convencido que esta expresión de religiosidad popular, de que a la gente le gusta ir caminando a Luján, se podía dar en los jóvenes y que solamente había que saber tocar algunos resortes para que eso ocurriera. Cuando lo propuso por primera vez, los que estaban junto a él lo miraron medio raro y diciendo, no, esto es imposible, no se va a dar nunca. Primero porque ir a Luján, sí, más o menos, pero a la juventud no le gusta mucho ir a Luján. Y mucho menos peregrinar. La peregrinación como hecho, como la procesión, le decían a Tello, eso es cosa de viejos, no lo hacen los jóvenes. Pero bueno, Tello siguió insistiendo, mostrando razones,
Finalmente se hizo la peregrinación y fueron esos números de jóvenes que eran inmensos, y después ya no paró más hasta el día de la fecha. Pero es una expresión fundamentalmente de religiosidad popular, porque aunque la organizó la Iglesia a través de sus, llamaríamos, cuadros formados, y la llevó adelante con esa organización, desde la primera peregrinación en 1975, no fue una peregrinación de las parroquias, fue una peregrinación donde participaron las parroquias, pero se empezó a incorporar gente de todos lados que se enteraba, porque el lema era: vení a caminar a Luján, incorporate donde quieras. En el camino te podés incorporar en el lugar que más te guste y vamos caminando. Eso prendió muy rápido y todo el mundo se prendía a cualquier altura del camino. Entonces, el que caminó los 70 kilómetros, o el que caminó los últimos 15, daba lo mismo, porque él decía: yo caminé a Luján, anda a sacarle la cabeza que, que no había ido a la peregrinación o que había hecho 5 kilómetros. ¿Ven? Eso es un poco la captación de lo que es el sentir más popular, diríamos. Algo en el cual entra todo el mundo. Ese entrar más parroquial, más vinculado a las estructuras de la Iglesia, pero también aquellos que van una vez al año, pero en la peregrinación encuentran un momento oportuno para ir. No importa si no coincide plenamente con el horario o con el día ya a esta altura. Hay gente que sale a peregrinar un viernes, el viernes anterior a la peregrinación a las 4 de la mañana, llega a la noche de ese mismo viernes y se pega la vuelta, pero para ellos estuvieron en la peregrinación porque estuvieron dentro del ámbito del fin de semana. ¿Ven? Esa es la dimensión de la recuperación propia de una expresión de fe. Y a nadie de nosotros se nos animaría a decir que esa expresión de fe en las primeras semanas de octubre no es una expresión de fe de la Iglesia. Por más que sepamos que va mucha gente que aparece solamente en esa ocasión. Entonces ven cómo se va haciendo presente ese estilo de recuperar algo que tiene que ver con la Iglesia en el sentido amplio. Entran todos. Gera, Tello, trabajaron mucho esta dimensión. Y esta dimensión es propiamente argentina. Hoy el Papa Francisco revaloriza mucho la religiosidad popular. Y la valorización que hace viene por haber bebido, por haber mamado esta reflexión junto a estos teólogos. ¿Por qué? Porque Francisco, cuando era Bergoglio, obviamente que se conocía y se conectaba con esta gente. Entonces, ese intercambio permanente es lo que ayer nació muy chiquito y lo que hoy adquiere un nivel universal. Fíjense que hay un intento también muy lindo de recuperar el valor propio de la religiosidad popular como un camino que la Iglesia hace a través del tiempo y de la historia, en un documento del año 2007, que está ahí, no sé si se llega a ver porque hay mucha luz, pero igualmente lo vamos a ir leyendo, en un documento que es el documento de Aparecida. No sé si alguno escuchó hablar de este documento. El documento de Aparecida es un documento escrito por los obispos de América Latina. Los obispos de América Latina cada tanto se reúnen en lo que llaman una conferencia general, una reunión general. Debaten o dialogan sobre un determinado tema y después sacan un documento, un escrito. Este no es el primero fue en Río de Janeiro, el segundo en 1968 fue en Medellín, el tercero 1979 en Puebla, 1991-92 Santo Domingo, y después vino Aparecida en el 2007, en Brasil. Y en este documento largo se revaloriza mucho la religiosidad popular. Y acá hay textos, esto que vamos a escuchar acá, leer acá, son probablemente textos escritos por teólogos argentinos, no ya Gera, no ya Tello, sino generaciones que eran discípulos de ellos.
Y Bergoglio tiene una participación muy activa en la escritura de este documento. Es el presidente de la comisión redactora, por lo tanto estaba muy al tanto. Estos documentos son muy difíciles de escribir, muy arduos, hay ida y vuelta, no lo escribe una sola mano, hay toda una comisión, pero uno siempre va sacando cosas interesantes de algunos números, ¿no? Como los documentos de la Iglesia no se citan por páginas, sino por números, que aparecen al costadito, y acá en Aparecida también tenemos estos números para poder reconocerlos. Bueno, creo que yo tampoco veo, así que casi que voy a adivinar, capaz que voy a adivinar lo que... lo leo de acá, sí. El número este, que es el 259, dice, entre las expresiones de esta espiritualidad, y fíjense la palabra que usa, se está refiriendo a la religiosidad popular. Una religiosidad que en un momento se decía, che, ¿será superstición? ¿Será fe? 1960 más o menos. Casi 40 años después, dicen este texto, entre las expresiones de esta espiritualidad. Ya cambia la cosa. No es solo una religiosidad, un poco bastante general, sino una espiritualidad. Vieron que en la Iglesia tenemos espiritualidades a las cuales uno puede adherir y ir como aprendiendo su método de oración, su modo de vincularse con Dios, su forma propia. Hay una espiritualidad ignaciana, que es de los jesuitas sobre todo, una espiritualidad salesiana, una espiritualidad del clero secular, una espiritualidad laical. ¿Nunca escucharon decir eso? Seguramente que sí. Ustedes tienen su propia espiritualidad, como diciendo su propio modo de vivir la presencia del Espíritu. De eso se trata una espiritualidad, del Espíritu con mayúsculas, ¿no? Del Espíritu Santo. Y acá están diciendo, esta forma, entre las expresiones de esta espiritualidad, se encuentran. Y va a empezar a describir. Uno diría, ¿por qué no define? No, describe. ¿Por qué? Porque es mucho más interesante describir que definir. Porque definir, se puede definir, pero encierra demasiado, acota, achica. En cambio, la descripción es colorida. La descripción permite ir como llevando otro ritmo en la narración y en lo que uno va contando. Ustedes son todos padres y habrán tenido hijos adolescentes, ¿no? O tendrán. ¿Cómo te fue? Bien. No, eso es una especie de definición. No pidan descripción, porque es un ámbito ya propio, privado, que los adultos no pueden ingresar. En cambio, la mamá es más descriptiva. A ver, contame cómo te fue, decime, dame, porque precisa los detalles. Entonces, pobre las mamás, estamos acá, mamá y papás. Necesitan más descripción, ¿no? Y te insisten, contame, ¿cómo estaba vestido? ¿Qué llevaba puesto? ¿Qué color tenía pintada las uñas? Nunca se enteró uno de esas cosas. Entonces, precisa porque la descripción es lo que le permite comprender el fenómeno. Una definición acotada no le sirve. Y acá hace eso, el documento, describe y empieza a decir, entre las expresiones de esta espiritualidad se encuentran las fiestas patronales. En los pueblos esto es muy notorio. Los pueblos, no sé cómo será acá, por lo menos si sigue la costumbre, quiero decir, es feriado, primera cosa, y después va todo el mundo, o iba todo el mundo, desde el intendente para abajo, y además te vestías de gala porque era el día especial. Por ahí eso fue cambiando con el tiempo, pero en los pueblos más chicos se mantiene la cosa esta. Las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y viacrucis, las procesiones, las danzas y los cánticos del folclore religioso. Fíjense lo que dice, el cariño a los santos y a los ángeles, el cariño. No habla de devoción, sino de cariño. Las promesas, las oraciones en familia,
Destacamos las peregrinaciones donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino, todas las peregrinaciones, las más largas, las más cortitas, las más caseras, todas. Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe. Fíjense lo que está diciendo. La decisión, no caminar, sino decir, mañana me voy caminando hasta tal lugar. Esa decisión, dice el texto, es una confesión de fe. Confesión de fe es decir, creo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Confiesa la fe, no con palabras, sino con una decisión vital. Le creo a Dios, y porque le creo a Dios, me voy caminando. Al lugar que sea. Esperen que encuentro el renglón. Ahí está. Una confesión de fe. El caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. Acá lo que hace es poner este hecho de peregrinar con las virtudes teologales. Ustedes saben que son tres las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, fe, esperanza, amor. Caridad es amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen, como la que hay acá, como la que hay acá, que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve instante condensa una viva experiencia espiritual. Un breve instante. Si alguna vez fueron a algún santuario, pudieron haberse encontrado con gente que va y pasa 2 segundos delante de la imagen. La toca, la mira, se queda y se va. Eso es todo. Y el documento lo que está diciendo, esa expresión de fe, es una condensación viva de una experiencia espiritual. Son 5 segundos que valen muchísimo, porque ahí está como concentrada toda una actitud que si uno no está dispuesto a mirarla de ese modo, se la pierde. Entonces lo que está diciendo es, la religiosidad popular que vive la gran mayoría de nuestra gente, y que todos ustedes conocerán muchas de estas expresiones, y que además muchos de ustedes las vivirán, tiene esta dimensión. No es algo que uno hace de segundo, sino que es algo que forma parte esencial de la expresión de fe de un cristiano. Esto que es de 2007, esto que sin duda Bergoglio impulsó para que se pusiera, viene de 50 años de reflexión, de 40 años de reflexión. Para nosotros hoy día esto es casi normal, pero estas cosas eran muy importantes, aunque parezca mentira, hace no mucho tiempo atrás. Entonces ven cómo va tomando forma esto. Pasamos a la otra si se puede. Acá se lee un poquito mejor. Este es otro número del documento de Aparecida que también nos ayuda a ver las cosas de este modo. Y es la piedad popular, dice, y acá tenemos otra cosa. ¿Qué dijimos al principio? Vamos a hablar de qué? De religiosidad popular. Fuimos al primer texto y empezaba con esta palabra, estas expresiones de espiritualidad popular. Ya no la nombra como religiosidad,
le da el nombre de espiritualidad. Y acá llama la piedad popular, otro nombre. Este es más antiguo porque ya lo había usado Pablo VI, el Papa, allá por 1965, pero se recoge acá. Entonces ven, religiosidad, espiritualidad, piedad, tres nombres distintos para referirse a una misma realidad. ¿Por qué tres nombres? Si con uno solo alcanza. Porque los tres muestran matices diversos que enriquecen lo popular. Lo único que se mantiene ahí es popular. Todo lo otro va como modificándose para mostrar precisamente la riqueza que hay en esa expresión popular. Es una religiosidad, es una piedad, es una espiritualidad. No aparece acá, pero aparece nombrado también en otros lados, es una mística. Y la palabra mística popular, que no lo vamos a ver acá, también tiene mucha historia. Porque llamar mística a esta expresión de fe de la religiosidad popular es muy, muy audaz. Y durante muchos años hubo resistencia. Uno decía esto en algunos lugares y se lo comían vivo. La mística es otra cosa, te decían. La mística es un nivel superior de santidad donde solamente llegan algunos, no cualquiera. Y un profesor jesuita, ya está, él vende el libro, si alguno lo quiere comprar, le hacemos propaganda al librero, se llama Jorge Seibold, escribió un libro llamado La mística popular, para mostrar un poco esto. Y después de ese libro, después que Jorge escribe ese libro, se incorpora acá el texto, esa expresión de mística popular en el documento de Aparecida y en el lenguaje más magisterial de la Iglesia. Bien, la piedad popular, dice, penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel. La existencia personal. Esto es importante detenernos. Y, aunque también se vive en una multitud, no es una espiritualidad de masas. El texto sale a defender el valor personal de la expresión religiosa. Todo esto van juntos a Luján caminando y lo lleva la corriente. Van así nomás porque si va uno van todos. Como diciendo, esto es una cosa masiva que la hacen por hacer, realmente no están sabiendo bien lo que están haciendo. Y el texto dice, no, saben perfectamente lo que están haciendo. Todos y cada uno de nosotros, cuando peregrina, aunque vaya en medio de una multitud, sabe lo que está haciendo. La experiencia, sin duda, es una experiencia de encuentro de una multitud, pero no es una experiencia de anonimato, de disolución de mi persona. No me disuelvo en la multitud, sino que soy más persona en la multitud. Porque en la multitud me contagio de lo que otros viven. Y esa experiencia de estar en medio de una multitud, donde el fervor de esa multitud me contagia a mí, me permite vivir las cosas de otro modo, todos en alguna medida lo hemos tenido. Por eso sale a decir esto el texto. La experiencia de la peregrinación, o de la piedad popular, es una experiencia personal, aunque se viva en una multitud. Y dice esto, en distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo del amor de Dios. Un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro musitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. ¿Ven? De vuelta la descripción. Retomo a través del lenguaje descriptivo porque necesita vincularse a ese lenguaje descriptivo para mostrar la riqueza de lo que tiene delante. Entonces da vuelta a todo un argumento. La religiosidad popular,
lejos de ser una manifestación de masas anónimas que andan por la vida sin saber por qué, es una manifestación de la riqueza de toda la sacramentalidad que la Iglesia tiene para vivir. Si ustedes se fijan acá, en la anterior y en esta aparecen todos elementos que son expresión del vínculo de cada uno de nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vinculamos a Dios a través de algo sensible. No nos vinculamos a Dios así, directamente, sino que nos vinculamos siempre por algo que nos permita decir, bueno, esto me lleva a Dios, esto me une a Dios. Es lo que diríamos una unión sacramental. Sacramento quiere decir eso, es un signo visible que me conecta con Dios. ¿No? Clásico decía, con una realidad invisible. Es un signo que me conecta con lo divino, con Dios directamente. Todos nos movemos por signos y por dimensión sacramental. Todo sacramento es un signo palpable. El bautismo tiene el agua, tiene las palabras, la celebración. Nada lo hacemos solamente con el espíritu, porque no tenemos solamente espíritu, somos espíritu y cuerpo. Y nosotros nos vinculamos fundamentalmente por el cuerpo y por la palabra. Bueno, ven acá, aparece eso, la dimensión sacramental que conecta y vincula a Dios. El crucifijo, el rosario, la vela, la oración, las lágrimas, la mirada, la imagen, la sonrisa, la alegría. Todas expresiones y descripciones que nos conectan con otra forma de sentir y de vivir la religiosidad y el vínculo con Dios. Entonces la religiosidad que aparece, ya ven, de nuevo redimensionada. Es un criterio válido. No solamente es una expresión marginal que hay que aceptar, porque como lo hacen muchos no nos podemos poner en contra, sino que es algo que Dios está queriendo mostrarnos a través de las vidas de las personas. Y algo que se nos está invitando a reconocer para entender que es parte de nuestra expresión de fe que no debemos olvidar ni marginar. Hay un último texto, así lo pasamos. No, ahí apareciera que sí. Último texto de esta parte, no sé cómo estamos con el horario. Un minuto más tenemos, para no aburrirlos mucho nada más. Aquí tenemos este texto, también de Aparecida, los tres son de Aparecida, y fíjese cómo empieza. No podemos devaluar la espiritualidad popular. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra devaluar? No sabemos nada de eso nosotros, ¿no? Hay que explicarlo. Bueno, imaginen eso aplicado a la espiritualidad popular. Está diciendo eso. No hay que bajarle no solo el precio, sino todo, como devaluarla diciendo, bueno, menospreciarla. Acá sería eso, ¿no? No podemos devaluar la espiritualidad popular considerándola un modo secundario o considerarla un modo secundario de la vida cristiana. Bien clarito. No podemos considerar la espiritualidad popular como un modo secundario de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. ¿Qué está diciendo? Si hay miles de personas que viven de esta manera, que expresan su fe a través de la religiosidad popular, miles de personas que van a los santuarios de la Virgen,
que tocan un crucifijo para pedir por sus cosas, que miran una imagen, que rezan el rosario en sus casas o como pueden, o que simplemente tienen el rosario como algo que lo sienten como propio y cuando precisan algo lo buscan allí, que van a una iglesia. Si miles de personas viven así, y nosotros decimos, bueno, no tiene importancia, medio displicentes, lo que dice el texto es, estamos ignorando que ahí está actuando Dios. Porque nadie puede hacer ninguna de esas cosas si no lo mueve el Espíritu Santo. ¿O no decimos eso cuando pasa algo lindo y positivo en nuestras parroquias, en nuestros movimientos o en nuestros grupos? Y entonces, ¿que el Espíritu de Dios es selectivo? Solamente actúa donde nosotros estamos y donde más o menos sabemos que funcionan las cosas y afuera no. Y entonces el texto está diciendo, no, funciona en todos lados. El Espíritu de Dios actúa donde Él quiere, donde Él pone las pautas para actuar y hace y mueve a la gente. Y entonces está diciendo eso. Si la consideramos algo secundario, lo que en el fondo estamos haciendo es dudar de Dios. Es pensar que la iniciativa, la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios no tiene primacía. Y nosotros en teología sabemos muy bien que todas las iniciativas vinculadas a la fe las toma Dios, las da Dios. Es un don de la gracia. El inicio de la fe y la culminación de la fe es un regalo que viene de Dios por acción de su gracia. Y si la religiosidad popular es una espiritualidad que se mueve en este nivel, ¿cómo la vamos a considerar segunda? Porque si hacemos eso, estamos diciendo que Dios también es de segunda. Ven, la lógica que hay ahí adentro es muy fuerte. Esta expresión, que leída rapidito, no dice mucho, cuando uno se detiene y la empieza como a desgranar, es muy fuerte. Porque como que nos deja bastante parados y perplejos frente a algo que a veces uno dice, ¿será así? Y el texto dice, sí, es así, está Dios actuando ahí. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Hay trascendencia, es decir, cuando alguien camina a Luján, para tomar el ejemplo, o se aferra a un crucifijo y reza por su hijo enfermo, o por su familiar o amigo enfermo, ahí hay un sentido de trascendencia. No quedamos atrapados solo en nuestra lógica. Confiamos en los médicos, pero trascendemos eso y le pedimos a Dios que haga algo que por ahí nosotros no podemos. Eso es trascender, es ir más allá de uno mismo. Muchas formas de trascenderse hay, ¿no? Los padres se trascienden en sus hijos, en el sentido de que hacen un esfuerzo y entregan su vida por los hijos. Un amigo puede trascenderse por otro amigo cuando se entrega y hace cosas por el otro. Bueno, acá es una trascendencia religiosa, sobrenatural, va más allá de lo que podemos percibir nosotros con nuestros sentidos. Expresa también una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. La frase también parece rara, pero hagamos esta distinción. Una cosa es lo teológico y otra cosa es lo teologal. ¿Qué sería lo teológico? Lo que estamos haciendo un poco ahora nosotros. Argumentar, explicar, dar razones, mostrar las conexiones internas que puede haber en un tema para que el que escucha diga, ah, era así.
la argumentación racional. Todo esto que estamos haciendo funciona con la cabeza. Hablamos de cosas de Dios, hablamos de la fe, pero lo hacemos racionalmente para que podamos entendernos. Si yo hablara, no lo voy a hacer nunca, pero otro idioma más angélico, si ustedes no estuvieran en la sintonía, no nos podemos entender nunca. Necesitamos hablar, comunicarnos en este mismo lenguaje, para poder argumentar y entendernos. Lo teologal hace referencia a Dios en sí mismo. Entonces, cuando estoy diciendo una experiencia de amor teologal, está diciendo esta expresión religiosa toca a Dios en sí mismo. Aunque les parezca exagerado, esto es así. Y la tradición más antigua dice que el que cree, Agustín lo decía, San Agustín, el que cree toca a Dios. Interesante, muy fuerte esa expresión, muy linda. El que cree toca a Dios. Y acá está diciendo algo parecido, es una experiencia de amor teologal. Cuando alguien se para delante de una imagen y la toca, está tocando el misterio de Dios en su mayor profundidad. Claro, eso es una experiencia imposible de medir. ¿Cómo hacemos? Solamente la vive el que está ahí y el que puede ver y participar de eso. Y se deja llevar por la situación. Es como adentrarse dentro de Dios mismo y empezar a disfrutarlo. Es una experiencia muy fuerte y muy profunda. Es también, dice el texto, una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, sino de la acción interna de la gracia de Dios. La sabiduría del amor no depende de lo que conocemos, está diciendo. No por mucho saber se tiene más fe, ni por mucho saber se ama más, sino que el amor puede darse sin conocimiento. ¿Es importante conocer? Sí, muy importante, pero nunca está antes ni de la fe, ni de la esperanza, ni del amor. Por eso un teólogo como Tomás de Aquino, allá por el siglo XIII, podía decir que una viejita piadosa era probable que tuviera más fe que un teólogo que sabía mucho. ¿Por qué? Porque lo que estaba acentuando era, no se estaba burlando del que estudia mucho, menos él, que se pasó la vida estudiando, sino que estaba diciendo, para el vínculo con Dios, para esta sabiduría teologal, esta experiencia de amor teologal, eso no viene por mucho saber, sino por la acción de Dios adentro de uno que lo mueve a eso. Por eso lo más importante es creer. Por eso lo más importante es amar. Y junto, en ese mismo acto, conocemos. Siempre hay un desarrollo racional. En todo el mundo, menor o mayor, pero siempre hay como un desarrollo intelectual frente a lo que conocemos, porque es humano. Pero siempre ese desarrollo viene después de esa vinculación que tiene que ver con lo afectivo. Creer a Dios es afectivo. ¿Cuánta gente no cree en Dios o está renegada o enojada con Dios porque tuvo una mala experiencia con alguien de la iglesia? Un cura, una monja, un catequista, un laico, lo que sea. Y cuando uno empieza a escarbar, en realidad no está enojado con Dios, está enojado con alguien que representaba a Dios y que le hizo poner distancias. Eso es afectivo. Si eso se logra sanar, a veces es muy difícil, pero si eso se logra sanar, recupera una dimensión que había perdido. Y ahí puede estar más liberado para seguir avanzando. Pero ven que es una cuestión afectiva. No es de acá. No es que porque más sepa y uno le diga, no, mirá, es una cuestión de que es una persona, vos tenés que ir. No, si no lo sana interiormente, si no logra darle un vuelco en su interioridad a lo afectivo, por más que le den todos los argumentos que quieran, no lo vamos a convencer. Nos pasa a nosotros también. Así que no es que tenemos que ir muy lejos para revivir esta experiencia.
Y por eso mismo, porque es una acción que primero viene de Dios y no depende de la mente o de la ilustración de la mente, por eso mismo la llamamos, dice el texto, espiritualidad popular. Porque es una espiritualidad, no un conocimiento. Es decir, una espiritualidad cristiana, acá lo dice con todas las letras, es una espiritualidad cristiana, como tantas espiritualidades cristianas que andan dando vuelta por ahí. Esta es otra más, que tiene la misma validez, la misma carta de ciudadanía. Es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de las personas. Una espiritualidad que integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades concretas. A veces uno imagina que una espiritualidad tiene que ser, valga la redundancia, más espiritual. Cuanto más espiritual, mejor la espiritualidad. Y la espiritualidad popular es fuertemente sensible. No puede vivir sin lo sensible. Como nosotros, nada más que no hacemos lo inteligente y lo fino y pensamos que podemos funcionar de otro modo. Pero en la espiritualidad popular es mucho más evidente. Toca la imagen. Quiere el agua bendita. ¿Y para qué la quiere el agua bendita? Te trae el bidón de 5 litros. Sí, nosotros sabemos, te trae el bidón de 5 litros y te dicen, y la bendice, padre. Y se va al cura que más o menos sabe que le bendice el agua porque sabe que hay alguno que no, entonces ¿para qué va a andar gastando pólvora en chimango? Voy al que sé que me va a bendecir el agua. ¿Y para qué la usa? Bueno, sí, para hacerse la bendición y la señal de la cruz cada vez que sale de la casa. También la usa para el mate. Un chorrito de agua bendita dentro del agua del mate nunca está de más. O para tomar los remedios. Yo los remedios, la pastilla para la presión me la tomo con agua bendita, lo bien que me hace, ¿no? Bueno, hay una vieja película que se burla un poco de esto, pero está bueno también. O para lavar el piso. Junto con el Prosenex, no sé qué se usa, qué sé yo, un chorrito de agua bendita no te viene mal. Y ahí le mandan todo. Algunos ahora le ponen vinagre para sacar las malas energías, así que está todo mezclado ahí. Pero sí, pero así funciona, está todo mezclado. Y es como funciona la vida, todo más o menos mezclado, pero tiene la necesidad de contar con el agua bendita. Y si le falta el agua bendita, le falta algo muy importante en su vida que tiene que ver con Dios. Por eso cuando uno niega esas cosas, tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Porque está tocando algo muy sensible en la vida de la gente. Nadie lo va a pelear, de la gente común, nadie se va a pelear con el cura, porque sabe que pierde, ¿para qué va a hacer eso? Si el tipo le dice que no, es no. Entonces va a ir a buscar al que más o menos sabe que le puede dar una mano en eso, ¿no? Pero no es porque es una vivada, sino que es una jugada, una movida astuta, inteligente, para conseguir las cosas de Dios que yo necesito. Que no está mal. Uno va a Dios, no hay que ir a Dios por interés. Dígame cuántos de ustedes va todo el tiempo a Dios por mero agradecimiento. Todos tenemos algún vínculo de interés con Dios y así debe ser. Entonces, esa idea de que no hay que ser interesado para vincularse a Dios es bastante falsa, por decirlo así un poco elegantemente. ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a buscar la salvación de las cosas que tenemos más importantes de la vida si no es en Dios? ¿Para qué entonces? Pero esto no es ninguna cosa rara, ¿eh? No lo digo yo ahora un poco así en tono jocoso, pero lean el Evangelio. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio la mayor parte de las veces? Bueno, reza, sí, reza, tiene momentos intensos de oración, muy intensos. ¿Qué más hace? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo está haciendo milagros, ¿no? Todo el tiempo está sanando y todo el tiempo está enseñando. Y todo lo que enseña es un camino cortito hacia Dios. ¿Cómo hay que rezar?
como nos enseñan los fariseos, que hay que hay que decir muchas palabras, hay que aprenderse. No, no, ustedes cuando recen digan Padre Nuestro, Abba, Papá, derechito ahí. ¿Qué mandamiento más importante de los 10? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo tu espíritu, y al prójimo como vos mismo. De eso depende todo lo demás. Cumplí eso. ¿Ven que sintetiza y facilita? Hace todo fácil. Bueno, es más, yo voy a decir que vivo que eso es fácil. A veces es más fácil cumplir 600 mandamientos que vivir estos dos, ¿no? Pero ahí está la gracia. Todo es simple, va derechito al corazón. Como le dijeron, el viejo Tello, tenía, ya que hablábamos de él, vamos a contar una anécdota, tenía muchos dichos y salidas muy pintorescas, eran todos un personaje. Y un día estaba dando una clase y estaba explicando una cosa muy sesuda, así, que era muy de fondo, y un alumno que, qué sé yo, no le gustaba mucho, no le cuadraba lo que estaba escuchando, qué sé yo, le levantó la mano y dice, padre, ¿a dónde apunta usted con esto? Y el viejo le responde, si es de día al corazón y si es de noche al bulto, ¿no? Una experiencia, una respuesta muy campera, ¿no? Bueno, Jesús apunta así, al corazón, nunca al bulto, ni siquiera de noche, siempre al corazón. Nosotros tenemos que tirar el bulto de noche porque nos vemos mucho, pero Jesús, va directamente al corazón y toca ahí. Entonces, pensar que lo sensible es una forma denigrada de expresión religiosa es no haber prestado atención a lo que vemos en el Evangelio. La gente lo busca a Jesús para que lo toque. Volvamos a ese ejemplo del Evangelio de Marcos, por ejemplo. Jesús vuelve de la otra orilla, caminando de donde había curado a un endemoniado, llega con la barca, se baja, una multitud lo está esperando, está ahí dando vuelta entre la gente, de golpe aparece Jairo, este hombre, jefe de la sinagoga, y el texto dice, se le tira a los pies. Se le tiró a los pies, ¡pum! Y le dice, Señor, venía a curar a mi hijita que se me está muriendo. Y se va, ¿no? Pero no se va solo. El texto dice, se va con una multitud que lo apretujaba por todos lados. Apretujar quiere decir que te apretuja. ¿Cuánto sería la multitud? No sé, qué sé yo. 500, 1000, 2000, 3000. Ya con 500 basta. Piensen ustedes solitos caminando con 500 que te van apretando. Salgan de acá, déjenme caminar tranquilo. No, todo el mundo lo apretujaba. Y de golpe aparece esta famosa hemorroísa que es como que pasa totalmente desapercibida. Sabemos de su existencia porque Marcos la pone en escena. Y lo toca a Jesús. Pero ni le pide milagro, ni habla, piensa. Con solo tocar un fleco de su manto quedaré curada. Piensa. Y se anima a tocarlo y se sanó. Y ahí se paró Jesús. Con 500 que lo tocan y preguntando quién me tocó. Y es muy complicado saber quién te tocó. ¿No? Tenemos un montón de gente acá. No. ¿Quién me tocó? ¿Por qué? La sensibilidad. No se le movió el espíritu en el aire a Jesús. Lo sintió, sentí que una fuerza salía de mi cuerpo. Se le conmovió el cuerpo. Y nosotros nos asombramos porque alguien toca una imagen. Y decimos, no toqué la imagen, que eso no es espiritualidad. Tenés que trascender para llegar a algo superior. Claro, como la hemorroísa, ¿no? Que Jesús le dijo, cuando finalmente la pobre mujer tomó coraje y dijo, fui yo, y le contó cómo pudo, Jesús le dijo, tu fe te salvó, anda en paz. Fíjense que nunca en el Evangelio ustedes van a encontrar la frase, yo te salvé. Jamás Jesús dice eso. Siempre le dice, tu fe te salvó, porque sin tu fe yo no podría hacer nada. Porque Dios no te violenta. Pero sí tenés que encontrarte conmigo y tenés que tener esa audacia de tocarme, de salir a buscarme, de tirarme de los pies, de cruzarte en el camino,
de andar a los gritos, Señor, curame. Todas cosas sensibles. Entonces ven que esto refleja mucho el estilo propio de cómo Jesús se movía entre la gente. Y si nos ponemos a comparar un poquito, esta espiritualidad es mucho más evangélica que la otra que dice, no, desconfía de lo sensible, elevate hacia lo espiritual, lo sensible hay que usarlo por el momento, pero hay que abandonarlo, hay que dejarlo de lado, como si fuera lo más perfecto. Bueno, obviamente en algún punto eso tiene un sentido y un valor para un grupo determinado, pero para otro grupo tiene valor esto. Y es tan verdadero y tan importante como lo otro. Y es, dice al final, una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que es espiritual, pero de otra manera. ¿Ven? Esta es la expresión más de fondo que hay de estas manifestaciones que tienen que ver con la espiritualidad popular. Detrás de esto estuvieron siempre, esto es del 2007, pero detrás de esto estuvieron siempre estos dos teólogos que mencionamos, Lucio Gera, Rafael Tello, que tuvieron en su más pleno sentido una escucha sinodal con su pueblo. Se detuvieron a escuchar o a mirar y se decidieron a acompañar con su reflexión y con su sabiduría ese caminar que se daba en el pueblo concreto que ellos veían. Y dijeron, esto es verdadera fe. Esta gente no puede hacer una elaboración para poner en palabras todo esto, ni le interesa tampoco, pero nosotros sí. Esa es nuestra misión. Devolverle entidad a esta expresión de fe que en un tiempo fue muy valorada en la iglesia y después fue decayendo hasta pensar que era algo de segunda, y ahora hay que volver a darle entidad propia. Entonces, tenemos esto como fondo. Gera y Tello son dos teólogos que ya fallecieron y que tuvieron su reconocimiento en la iglesia argentina post-mortem, pero un reconocimiento interesante y simbólico que, como vamos a ir cerrando ya la charla para que no se me duerman, después abrimos un poquito así de preguntas, que tuvieron ese reconocimiento, y es un reconocimiento lindo, interesante por lo simbólico que expresa. Lucio Gera muere en el 2012. Rafael Tello muere en el 2002. 10 años antes. Cuando muere Gera, en el 2012, Bergoglio decide que su lugar de descanso, su sepultura, debe ser la cripta de la Catedral de Buenos Aires. En la cripta de la Catedral de Buenos Aires solo se sepultan los arzobispos que murieron en ejercicio del ministerio episcopal en Buenos Aires. Es decir, no va cualquiera ahí. Y a Bergoglio se le ocurrió mandarlo ahí. Ponerlo en ese lugar. Si alguna vez ustedes van a Buenos Aires y van a visitar la catedral, van a ver, está atrás del altar mayor. No está siempre abierto, pero a lo mejor lo pueden ver. En un costadito está la lápida de Lucio que dice, Lucio Gera, maestro en teología. Y es el reconocimiento que Bergoglio quiso darle a alguien que fue del corazón de la iglesia. Gera era muy, muy del corazón de la iglesia, muy eclesial. Toda su vida fue más bien un académico, un profesor, tuvo reconocimiento internacional porque participó en la primera Comisión Teológica Internacional por 1969, pero siempre tratando de vincular, de encontrar nexos entre
las distintas realidades eclesiales. Y la religiosidad popular fue para él una realidad eclesial que había que vincular y poner de manifiesto. Y Bergoglio decide que esté en el corazón un poco de la catedral, como expresando el corazón de un lugar eclesial que otros deben ocupar, no solamente un obispo, sino un maestro en teología. Fíjense que la expresión es muy linda, maestro, no profesor, maestro. Y Rafael Tello muere en el 2002. Tello muere en Luján. Y cuando él vivía en Buenos Aires, pero sus últimos meses de vida lo pasó en Luján, cuando muere Tello, se lo sepulta en el cementerio público de Luján. Ahí lo íbamos a visitar, íbamos a rezar en su tumba. Y muchos años después, en el 2018, Francisco, siendo papa, instaura la Jornada Mundial de los Pobres, que es hacia fin de noviembre, más o menos coincide con la fiesta de Cristo Rey. Y en esa fecha, el arzobispo y el auxiliar de Mercedes de Luján, deciden, para esa fecha, trasladar el cuerpo de Tello del cementerio municipal de Luján a la basílica. Todo un acontecimiento. La basílica tampoco es que va sepultado cualquiera. Ahí estaba sepultado Salver, que es el gran difusor de la devoción a la Virgen de Luján, Monseñor Pironio, alguno lo ha conocido o escuchado nombrar, y el arzobispo o los obispos de Mercedes de Luján deciden que Tello también esté sepultado en Luján. Y si ustedes alguna vez van a Luján, ya que estamos con las necrológicas, van a estar el santuario, el altar mayor del santuario, que está ahí el grande, a la derecha, mirando de frente, van a encontrarse con la tumba de Tello, al lado de la de Salver. Amó a la Virgen y a los pobres, está en su lápida. Y Tello está en el lugar que más le hubiese gustado estar, supongo, que es donde pasa mucha gente con sentir popular, porque él trabajó mucho por eso. Y le gustaba mucho estar en contacto con ese tipo de gente. Y entonces tenemos en las sepulturas una expresión muy linda de lo que ambos significaron en el caminar de la Iglesia en estos últimos 50 años de la Iglesia argentina. Ambos pensando realidades muy parecidas o cosas muy parecidas, pensándolas a veces hasta juntos, otras veces no, y ambos pensándola desde lugares distintos, uno más de lo que llamaríamos la eclesialidad, obviamente vinculado a lo popular, pero como más vinculado a lo eclesiástico como hecho, como realidad, y otro, obviamente también eclesial, pero mucho más cercano a lo popular como popular en sí mismo, como acentuaciones de una misma realidad que lejos de confrontarse o contraponerse, se complementan. Dos miradas que complementan y que enriquecen teológicamente, ahora sí, esta espiritualidad popular, que es un sentir que está en toda nuestra gente. Y creo que eso ayuda mucho, o puede aportar, en este camino sinodal que ustedes están comenzando o que están transitando ya, puede ayudar a pensar también la realidad. En la Iglesia argentina y en la Iglesia de Mendoza, pensar también nuestras expresiones religiosas populares como un momento para caminar juntos. Escuchar significa no solamente escucharnos entre nosotros, que obviamente hay que hacerlo, no solamente escuchar a aquellos que no creen, que también hay que hacerlo, sino también a escuchar a aquellos que expresan su fe de un modo distinto y que pueden enseñarnos mucho. Y creo que escuchar, mirar, atender de un modo especial la expresión religiosa popular de mucha gente de esta zona y de estas regiones puede enriquecer muchísimo la experiencia sinodal que ustedes están transitando y viviendo.
Bueno, un poco esa era la intención de presentarles, ya estamos en horario, como para mostrar este camino. ¿eh? Tomando como ejemplo estos dos teólogos, que aunque sea de nombre ustedes ahora ya los conocen, tienen una obra muy linda, muy vasta, los dos son grandes hombres, personalmente creo que son místicos, ¿eh? y relacionarlo con esta realidad con la cual ellos también tuvieron mucho que ver y mucho vínculo y mucha cercanía.